La fuerza tranquila, parte 2. La mañana se sentía como siempre, gris y pesada. Leo estaba en su pupitre, dibujando líneas en el cuaderno. El aula vibraba con charlas bajitas antes del timbre. Entonces se abrió la puerta y entró un chico nuevo. Llevaba la mochila en un hombro y parecía un poco perdido. La profe sonrió. Este es Noah. Acaba de mudarse aquí. Unos pocos dijeron hola, la mayoría no. Leo no levantó la vista. Miró su cuaderno, como si estuviera escribiendo. La profe le dijo a Noah que se sentara donde quisiera. El único asiento libre era al lado de Leo. El chico dudó un segundo y se sentó. Leo notó la silla moverse y olió frío y lluvia en su chaqueta. Ninguno de los dos dijo nada. Empezó la clase. Leo robaba miradas, zapatillas con barro, un cuaderno con garabatos. Noah daba golpecitos con el bolígrafo, en un ritmo lento. No molestaba, solo decía que había vida al lado. En el almuerzo, Leo fue a su esquina de siempre. Desempacó la comida despacio, pieza por pieza. Iba a ponerse los auriculares cuando alguien se sentó enfrente. Era Noah. «Hey», dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Leo se quedó tieso. «Hola». Noah abrió su lonchera. «¿Te importa si me siento aquí?» Leo negó con la cabeza. «No, o sea, no me importa». Comieron en silencio un minuto. Entonces Noah dijo, «Este lugar es ruidoso». Leo alzó la mirada. «Sí». Noah sonrió. «Mi antigua escuela era igual. Demasiadas voces». Leo asintió. Fue la primera vez que alguien dijo algo que no pedía respuesta. Terminaron de comer. Cuando Noah se fue, Leo se quedó un poco más. Se dio cuenta de que no había estado tenso en ningún momento. Era raro, tranquilo, pero no solitario. Después de clase, Leo caminó a casa por el camino de siempre. Pero la calle ya no se sentía tan vacía. Vio a dos chicos dándole patadas a una pelota cerca del parque. Uno se rió y saludó con la mano a alguien. Leo no sabía por qué, pero le devolvió la sonrisa. En casa, sacó su cuaderno. Esta vez no escribió nada. Solo miró la frase vieja, «Ya no seré débil». Sonaba lejana, como si la hubiera escrito otra persona. Cerró el cuaderno y miró por la ventana. Las nubes estaban bajas y corrían rápido. Pensó en la voz tranquila de Noah, normal, pero firme. A la mañana siguiente, Leo volvió a sentarse antes de la clase. Noah llegó un poco tarde, con el pelo aún mojado de la lluvia. Se dejó caer en la silla junto a Leo y suspiró. «¿Otra vez la mañana?», murmuró. Leo casi sonrió. «Ajá». Noah sacó un avioncito de papel de su mochila. Había dibujado estrellas en las alas. «Lo hice ayer, por aburrimiento», dijo. Lo lanzó suave hacia adelante, cayó a mitad de camino. Unos chicos se rieron. La profe no lo vio. Noah se encogió de hombros. «Creo que vuela fatal». Leo susurró, «Quizá le falta peso en la punta». Noah se giró. «¿Tú crees?». Leo asintió. «Lo probamos luego», dijo Noah. Y justo ahí, Leo sintió que algo cambiaba. No era grande, era pequeño y silencioso. De esos cambios que empiezan antes de que te des cuenta. Cuando sonó el timbre, guardó sus cosas más lento que siempre. Noah lo esperaba en la puerta. «¿Nos vemos mañana?», preguntó. Leo parpadeó y luego asintió. «Sí, nos vemos». Caminó a casa bajo una lluvia fina. Por primera vez en mucho tiempo, el sonido de sus pasos no se sintió solo.